Aquí el apóstol Pablo habla algo que a muchos sorprende, porque sabemos que ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Esta expresión, esta frase, muchas personas la repiten, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Y sí, ciertamente ya no estamos bajo la ley, pero ¿por qué aquí el apóstol Pablo dice que él sí está? Él no está sin ley, él sí está bajo ley. Aquí dice, ¿no? Miren cómo dice el versículo, no estando yo sin ley de Dios. Así dice. Entonces la anterior ley, luego ¿cuál era? ¿También es ley de Dios o no es ley de Dios? ¿O es solo ley de Moisés? ¿Por qué dice él, el apóstol Pablo, no estando yo sin ley? Esto genera como impacto, ¿no? En algunas personas. Al fin que estamos sin ley o estamos con ley, porque aquí dice no estando yo sin ley de Dios. El apóstol Pablo ciertamente está con ley. Él tiene ley, pero ya no se refiere a la ley, como bien nombramos ahora, la ley de Moisés. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen una diferencia. El antiguo pacto era hacer. Para ser salvo teníamos que hacer cosas. Para alcanzar la salvación teníamos que hacer. Acá la salvación era como un trueque a cambio de algo que nosotros hiciéramos. Es decir, la salvación era condicional, dependiendo de lo que tú hagas. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Para que una persona tenga vida, tenía que hacer, hacer, hacer. Ese es el primer pacto. Quienes están todavía en el primer pacto tienen ese corazón. Quieren hacer, tienen que hacer, se necesitan, sienten la necesidad de hacer algo. Si no hacen, entonces sienten que todavía no han alcanzado y realmente nunca alcanzan, porque con esa técnica nunca se alcanza la salvación. Pero entonces aquí el apóstol Pablo, ¿por qué dice, no estando yo sin ley de Dios? Dice que me hago a los que están sin ley como si yo también estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Así dice el apóstol Pablo, pero no se está refiriendo a la ley que conocemos como la ley de Moisés. No se está refiriendo al antiguo pacto, no. No se está refiriendo de que es necesario hacer algo para ser salvo, no está hablando así. ¿Cuál es entonces esa ley de Dios que está nombrando acá el apóstol Pablo? No sé si se dan cuenta, pero hay una peculiaridad en ese versículo. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí habla el apóstol Pablo bajo cuál ley está ahora. No está sin ley de Dios. Entonces, ¿en qué ley está él? Dice, en la ley de Cristo. Nosotros conocemos muy bien Juan capítulo 14, 15, donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a mirar. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. ¿Qué dice? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo muchas veces me lo han preguntado y me dicen, no entiendo a qué mandamientos, de qué ley está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Hoy les va a quedar claro, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que no es que él esté sin ley, no. Él tiene ley, ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. ¿Y la otra ley luego no era ley de Dios? Sí, la otra también era ley de Dios. La otra se conoce como ley mosaica. Es una ley que Dios le entregó a Moisés. Fue entregada por medio de ángeles a un mediador. Es decir, ¿esa ley cuál es? Esa es la ley para salvación, es decir, el primer pacto. El que haga esas cosas vivirá por ellas. Por eso Jesús, ¿qué le tuvo que decir al intérprete de la ley? Cuando el intérprete de la ley le nombró cuál es el camino para ser salvo. El intérprete de la ley le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes puntos de la ley. Jesús le dijo, bien has respondido. Ahí, ¿qué estaba resumiendo el intérprete de la ley? Estaba resumiendo la ley de Moisés. Estaba resumiendo la ley que tiene que cumplirse para alcanzar la salvación. Jesús, ¿qué le dijo? Haga eso y vivirá. Al decirle haga eso y vivirá, le está diciendo usted está muerto. Le está diciendo, al decirle haga eso y vivirá.
¿Qué le quiso decir? ¿Que está vivo? Está diciendo que está muerto. Haga eso y vivirá. Así le dijo, ¿no? Haga eso y vivirá. Entonces, esa ley que tenía una persona que hacer, si llegaba a faltar a un solo punto, se hacía culpable de todos. Y no alcanzaba qué cosa, la vida eterna. Si quien está bajo el antiguo pacto está siempre tratando. Pero ¿cuál es la ley entonces de Cristo que habla acá? Y esa es la temática del día de hoy. ¿Cuál es esa ley de Cristo en la cual estamos? No para salvación. Ya, entonces, ¿esta ley para qué es? Esta ley es para la vida eterna. Esta ley ya es no para alcanzar la vida eterna, no, ya la tenemos. Y como dijo el apóstol Pablo, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él aquí habla, si ustedes miran este capítulo 9 o el capítulo 8, él habla del galardón. Él corre no como un atleta que corre por un premio corruptible. Él corre, ¿por qué premio? Por ese premio que le espera allá arriba, el mundo espiritual. Ciertamente todo lo que hagamos nosotros por el Evangelio no es en vano. Lo que hacemos para nosotros mismos aquí en la tierra, eso es en vano, todo eso se pierde. ¿Quién se va a llevar sus casas, sus vehículos? ¿Quién se va a llevar ese tipo de cosas cuando tenga que partir de este cuerpo? ¿No vino desnudo y desnudo no se tiene que ir? Bueno, le visten, a esa persona le colocan ropa, pero ¿se va a llevar esa ropa? No, así como vino desnudo, así desnudo se va. Todo ser humano inevitablemente no se va a llevar nada de lo que haga acá, pero el trabajo que se hace en el Señor, ese sí no es en vano. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? Para ese trabajo que no es en vano, que tiene galardón. ¿Y cuál es esa ley entonces de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Se puede resumir en un solo punto. ¿Cuál es ese resumen? Hazte a todos lo que sea necesario para ganarlos. A todos me he hecho lo que todos necesiten que yo sea para ganarlos. ¿Cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos estaban pensando quién es el mayor? Él les dijo, el que quiera ser el primero, eso está en Marcos 9, Marcos 9:35. El que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? El que quiera ser el primero, sea el postrero. Así dijo, sea el que sirve a los demás. ¿Quién es el primero en el reino de los cielos? El que sirve. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Él con su vida, toda su vida la dedicó para el servicio a nosotros. ¿Quién no conoce al apóstol Pablo? Imagínense, él fue el primero, siendo el último como un abortivo, pero él a qué dedicó toda su vida, a ir detrás de ese primer puesto. Por eso él sirvió. La mitad de los libros del Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. Son 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. 39 que conforman el Antiguo, pero de esos 27 que conforman el Nuevo Testamento, más de 13 fueron de él. Algunas personas dicen solo 13, no, más de 13 fueron de él. Y 13.5 es la mitad de 27, pero más de 13 fueron del apóstol Pablo. Hay personas que no saben porque únicamente se apoyan en historiadores que no fueron salvos, personas que no tuvieron el Espíritu de Dios. Pero mirando la Biblia, mirando las Escrituras, más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. ¿Quién fue el primero? Aquel que se dedicó a servir. ¿Por qué? ¿Para qué sirvió? Para que tú y yo pudiéramos conocer el Evangelio. Por amor a nosotros, Él dedicó toda su vida. Lo que quedaba de su vida, Él lo dedicó 100% para correr por ese primer puesto, a servir. ¿Cuál es la ley de Cristo? Servir. Si se resume en una palabra, servir. Esa es la ley de Cristo, servir. ¿Para qué? Para el Evangelio. Ahí donde tú estás, si eres hermano, si ya eres salvo, piensa de qué manera puedes servir para el Evangelio. Si no estás predicando, entonces ¿de qué otra manera puedes servir? Ahí siempre hay muchas áreas en las cuales es necesario servir para que este evangelio sea anunciado. Medita sobre esto que has escuchado el día de hoy. ¿Cuál es esa ley de Cristo en la cual nosotros, los justos, estamos? Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos no solo la vida, ya la encontramos quienes ya hemos alcanzado la salvación, sino también encontramos cuál es el propósito de la vida. ¿Para qué seguimos con vida después de haber recibido la salvación? Tú nos diste la salvación para que nosotros, siendo vasos de barro, tuviéramos este tesoro dentro de nosotros. Tu palabra dice que el que en ti cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú quieres que las demás personas reciban esta salvación
eterna, esta salvación que no es corruptible, que nos has dado. Quieres que se la demos a todas las personas. Pero ¿cómo este evangelio puede ser anunciado? Tu palabra nos dice acá, la ley de Cristo, nos habla sobre esa ley de Cristo, que se resume en una palabra: servir. Servir, hacerme lo que sea necesario a las demás personas para ganarlas. Ten misericordia, Padre, de todos los hermanos que todavía no conocían el propósito por el cual Dios nos dio la salvación. Permíteles a partir de hoy meditar sobre para qué fue que Dios nos salvó. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días estamos considerando un versículo, 10 minutos. Por 10 minutos, un versículo. Y el del día de hoy, pues ya estaba en 1 Corintios 9:21. Nos vemos mañana con el versículo de mañana. Chao.